Entonces es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Hoy tenemos como invitado a Javier Garay, él es docente de la Universidad Externada de Colombia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Juana y Julio. Muy buenos días, bienvenido. Bienvenidos. Bueno, nuevamente tenemos que hablar del paro camionero en el país porque además de las afectaciones que está causando, pues hay que hacer un poco de eco para que la gente entienda cuáles son esos reclamos que están haciendo los mineros y los campesinos en el país. Ha habido programación de varias reuniones con el gobierno nacional, pero lo que dicen los campesinos y los mineros es que los han dejado metidos, que no los están escuchando, que el gobierno nacional no tiene una verdadera voluntad de diálogo. ¿Cómo analizar esto? ¿Cuáles pueden ser las salidas para este paro que ya completa hoy 4 días? Arrancamos por Javier. Bueno, la verdad es que el tema del paro demuestra una suerte de desconexión en 2 niveles por parte del gobierno nacional. De un lado, pues efectivamente con lo que está sucediendo, los días que han dejado pasar, que han dejado crecer el problema, pero en segundo lugar, y a mí me parece lo más importante y es el principal reto a vencer, y es una visión un poco ingenua sobre unos objetivos que son muy importantes, que son esenciales en la humanidad, que es la protección del medio ambiente, pero que eso se ha determinado y se ha visto desde un punto de vista extremo de lo que hay que hacer para proteger ese medio ambiente, en desmedro, por ejemplo, de la supervivencia, de la protección también de las personas que son vulnerables desde el punto de vista económico y demás, y eso claramente pues ha hecho que el fenómeno crezca y que se agrave en estos días. Bueno, quienes mejor conocen el territorio son los habitantes de ese territorio, y aquí hemos tenido un manejo constante, que es además una de las grandes quejas del movimiento campesino y minero, y es de ir y socializar e imponer los proyectos y no pasar por una socialización participativa, que es una de las grandes demandas que ellos hacen, que dicen el gobierno no ha venido a sentarse con nosotros, no ha venido a escucharnos para que creemos conjuntamente una serie de salidas y de opciones, pero que tienen que ser con la participación activa, no tiene que ser impuesto, que es como ha venido pasando, y ahí sería como una de las vías para poder parar lo que está pasando, porque además han insistido los campesinos y los mineros de vienen, nos escuchan, pero no decidimos absolutamente nada y tenemos que tomar decisiones, pero conjuntamente. Yo quisiera resaltar que siempre los que pagan los platos rotos de estas situaciones son los que no tienen nada que ver. En este caso, los consumidores de alimentos, sobre todo las personas pobres de las ciudades que les está llegando 20 o 30% más caro el mercado esta semana. Es una situación que si se alarga, pues se va a agudizar, ¿no? Hablan de hasta 30% de incremento de precios de alimentos en algunas zonas de Santander, y pues esto es inaceptable. Y otra cosa es el asunto de los transportadores. Hace unas semanas estábamos en la discusión de la CPM y después, digamos, los economistas y pues desde el escritorio se dice, oiga, no, hay que subir el precio de la CPM porque es que es lo justo que se equipare con el precio internacional, subsidios, etcétera. El problema es este tipo de cosas, ¿no? Que los transportadores de Nueva Zelanda, de Texas, de la Florida no tienen carreteras bloqueadas cada 15 días. Entonces, ahí uno pone los zapatos de ellos y dice, oiga, que hay una cantidad de costos que están debajo de la mesa. Y sí, muy bien lo de la CPM, pero ¿y esto? O sea, si les paramos las rutas a los transportadores, ¿cómo ejecutan su actividad? Y lo otro, la ministra lo reconoce. Es muy difícil conciliar, por un lado, lo de la formalización de la minería con la protección del medio ambiente. Eso es casi imposible, porque la ruta para conciliar esto, la formalización con la protección del medio ambiente, es con capital. O sea, si no hay inversión en equipos nuevos, en profesionales nuevos, pues es muy difícil hacer una operación minera segura ambientalmente. Y el gobierno también es adverso a la inversión, o a la gran inversión en minería. Entonces, es muy difícil. Pero, Julio, una cosita que hay que precisar, creo yo, y es algo que han dicho los campesinos del norte de Santander, y es que, por ejemplo, si hubo gran movilización de comida el fin de semana hacia las grandes ciudades, y el problema es en los municipios que se encuentran en el camino, que son los que empiezan a estar desabastecidos. Claro, esto viene ya un tema de desabastecimiento de combustible, de incremento de los precios de la canasta familiar. Pero miren, frente a este tema de cómo hacer para conciliar lo que exige la ley, lo que quiere el gobierno nacional, porque es que la ministra del Medio Ambiente dice, esto es una sentencia del Consejo de Estado y nosotros lo que estamos haciendo es cumpliéndola. Pero ¿cómo hacer para que haya una transición? Para que sea una transición
transición energética, pero para que también haya una transición a otras economías de estos mineros que se están dedicando pues a la minería, que según eso ya es como una actividad del pasado. Es decir, los estamos relegando también de esa transición. No, yo creo que, a ver, lo que pasa es que eso era lo que yo decía con esa visión ingenua por parte del gobierno que lo lleva a que se desconecte de la realidad. El tema de la transición energética no son visiones absolutas, extremistas en términos de lo uno o lo otro. La transición implica un proceso de cambio, un ciclo, que es lento, que no es fácil. Y algo adicional, si nos vamos incluso hacia los renovables absolutos, la minería sigue existiendo. Es que la existencia de minerales raros, de todos los minerales que se requieren para los procesos de electrificación y demás, son también producto de la minería. Lo que sí se hace, como mencionaba Julio, es a través de los procesos de formalización, de un reconocimiento de la importancia de la minería y que se puede hacer y se puede volver compatible con la protección del medio ambiente. Pero eso se logra, como decía Juana, con unas lógicas que no son las que tiene el gobierno. Es que el gobierno a mí me sorprende que un gobierno del cambio supuestamente, que un gobierno de la gente tiene una visión, una aproximación que todo se puede hacer de arriba hacia abajo sin tener en cuenta lo que la gente en el común, los campesinos, los mineros y demás saben de su propio territorio. Para cerrar este tema, Juana, la reacción del gobierno nacional. El funcionario de más alto rango que ha dialogado efectivamente con los mineros y con los campesinos es un viceministro. Ni siquiera ha ido un ministerio, ni el ministro de Minas, ni la ministra de Ambiente, ni de Agricultura. Pero es una cosa local, que tenemos que empezar por lo local, ¿no? Yo entiendo las reivindicaciones de los mineros y los campesinos que quieran que haya una alta autoridad, y ellos han insistido, una alta autoridad que pueda tomar decisiones. Los viceministros no pueden tomar decisiones si no están de acuerdo con los ministros que son sus superiores, entonces esta presencia la entiendo y es necesaria. Una cosita también que en eco un poco a lo que decía Javier, es que esta forma de imponer los proyectos ha sido histórica y vimos, por ejemplo, lo que pasó con los barequeros en Hidroituango cuando llegó a instalarse y a construir esta gran hidroeléctrica y terminó desplazándolos y acabando con una actividad ancestral que ellos demandaron y son estas nuevas demandas. Entonces, aprender un poco de los errores que ya hemos hecho. Julio, pues el gobierno se le está creciendo, siguiendo lo que decía Javier de la ingenuidad. Pensaron que por ser un gobierno de izquierda la conflictividad social iba a ser muy fácil resolverla y no está siendo el caso. Se les está complicando en varios sectores. Siguiente tema económico, y es el desplome en las acciones de Ecopetrol, que cayó a niveles de pandemia. ¿Qué es lo que hay detrás de esta caída estrepitosa para algunos analistas económicos en la acción de la empresa más importante del país, pues, Julio? hay que decir que solamente desde el 1 de agosto, que el 1 de agosto se supo que Ecopetrol no iba a hacer el negocio con Oxy, un negocio en Texas, en Estados Unidos. La acción prácticamente ha perdido el 25% de su valor en bolsa. Eso es un desplome pues, en 2 meses largos muy importante. Y las explicaciones, pues digamos que vienen en 2 vías. JP Morgan, que es un banco muy importante, sacó un informe diciendo que el problema era de gobierno corporativo. Pues el asunto es que fue una decisión que no fue tomada por los técnicos ni por la dirigencia profesional de la empresa, sino que el presidente de una reunión informal les dijo simplemente no podemos hacer esto. Y hay otro informe de BTG, que es otra firma de bolsa, que habla de problemas también de eficiencia. Es decir, no solamente es que en la junta directiva se estén politizando las decisiones, sino que parece que la empresa está perdiendo capital humano en términos de gente que tenía mucha experiencia, ingenieros de muchos años y mucha capacidad trabajando en Ecopetrol, que han sido reemplazados por personas más junior. Entonces, por eso se habla de la juniorización de Ecopetrol, que es el ascenso, digamos, de cuadros ejecutivos no con la misma experiencia ni con la misma capacidad técnica. Todas esas cosas sumadas es lo que está leyendo el mercado y por eso vemos esta caída. Dentro de los efectos que han salido en varios informes que varios analistas han planteado, está uno de que mencionó Julio en la anterior discusión, y es el precio del diésel. Dicen que hasta que el diésel no alcance los precios internacionales, no va a tener una seguridad y no pueden apostarle a Ecopetrol, además del contexto político de conflicto. Han insistido en que la toma, cada vez que hay una toma de un oleoducto, de un gasoducto, es gravísimo y empeora la situación, lo que hace que no sea una inversión confiable ni recomendable.
Yo la verdad no sé cómo interpretar, por ejemplo, los sucesos de ayer en términos de la acción con unas causas contundentes, pero sí creo que es una suma de todo el proceso de pérdida de reputación de la empresa desde el punto de vista, como señalaba Julio, de gobierno corporativo, seguramente también con unos cálculos específicos desde el punto de vista macroeconómico, pero también hay unos temas internos desde el punto de vista de decisiones financieras, desde el punto de vista incluso de esa visión estructural de qué es lo que va a pasar con eso que ya habíamos mencionado antes. Todo se une, ¿no? Todos estos temas comienzan a involucrarse en temas de transición energética, ¿no? Yo sí creo que hay una desconfianza por parte del mercado cuando escuchan que una persona que además, que es el presidente de la República, pero que además parece que tiene una gran incidencia, una gran injerencia hoy en las decisiones que toma la Junta Directiva, habla, por ejemplo, pues dicen que el presidente fue el que vetó el negocio con Oxy, ¿no? Sí, claro, sí, y además habla entonces un día que la inteligencia artificial y que se pongan a meterse en inteligencia artificial y al otro día dice que la inteligencia artificial es la causa de todos los males y todos los problemas, es decir, eso claramente desconcierta pues a los inversionistas. Y también fue muy grave la salida de Echavarría y Zuleta de la Junta Directiva, que salieron dando un portazo gigante diciendo exactamente esto, que ese proyecto de Oxy era fundamental para el futuro de Ecopetrol, y si no lo hicieron, pues entonces la conclusión de los inversionistas es una empresa que tiene problemas. Y también para dejarlo como pregunta sobre la mesa, ¿qué tanto afecta a la lectura de los inversionistas el hecho de que el presidente de Ecopetrol, que es exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, pues hoy esté en curso en varios procesos e investigaciones? Señores, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Javier, invitado para una próxima oportunidad. Claro, a ustedes los veo mañana nuevamente para cerrar esta semana.